Señores, buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Bienvenidos todos a la Biblioteca Central de Marbella, Fernando Alcalá. El motivo que nos trae aquí es un motivo interesante. Una vez más, en Marbella tenemos a Marcelo Gullo Modeo, que nos llega desde Allende de los Mares, desde Argentina, y que nuevamente nos presenta un libro importante. Quiero dar la bienvenida aquí a este acto a las personas que organizan el acto, que es el Rotary Club de Marbella, Alberto García, vicepresidente. También está Sierra Blanca Stay con Pedro Rodríguez, la Real Maestranza de La Habana, que también colabora y participa en esta organización, y por parte del Ayuntamiento, Carlos Alcalá. Sin más preámbulo, decir que Juan Marcelo Gullo Modeo tiene dos cosas en común conmigo. Nació un 3 de enero, de un año diferente, pero el 3 de enero, y tiene la cosa de que es de Rosario, provincia de Santa Fe de Argentina, donde tengo la suerte de tener una importante familia. Pero aparte de ser de Rosario y de este lugar, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado de Estudios Internacionales por la Escuela Diplomada de Madrid y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Fue discípulo del politólogo brasileño Helio Jaguaribe y del sociólogo y teólogo uruguayo Alberto Mentol Ferré. Actualmente es asesor en materia de relaciones internacionales de la Federación Hispanoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, FLATEC, y asesor de la vicepresidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. También es profesor de la Universidad Nacional de Lanús y de la Escuela Superior de la Guerra de Argentina, en la maestría en Estrategia, Geopolítica e investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense. Con este currículum cualquier día será el premio Nobel, estoy seguro. Hay un tema que él ha abordado que tiene una palabra curiosa, ¿no? La insubordinación fundante y umbral de poder, que es un intento de comprender las relaciones de poder que existen entre las diferentes actores internacionales. El profesor o catedrático introduce en su obra el concepto de insubordinación fundante. Así denomina el proceso por el cual las naciones, mediante una actitud de insubordinación ante el pensamiento dominante de una época y a través de un impulso estatal eficaz, logran alcanzar un umbral de poder. Es un tema que abordaremos sin duda con el doctor. Y los países subordinados es un tema por el que pasa precisamente, yo creo que la política ya no de antes, sino la actual. Estamos viendo los distintos conflictos que se están produciendo en estos momentos y que desde luego nos está preocupando. Nos presentaba hace 2 años también en Marbella, y tuve la ocasión de presentarlo, el libro Madre Patria, del que hay un antes y un después en todo lo que se refiere a poner en valor la verdadera historia de España en América. Se desmonta la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Luego vino el año 2022, nada por lo que pedir perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Fue también una segunda parte, digamos, de ese Madre Patria. Y ahora en esta trilogía realmente apasionante, lo que América le debe a España, un legado español en el Nuevo Mundo. Este encuentro de España con América fue un acontecimiento trascendental y el legado que allí quedó, una huella imperecedera. El doctor Gullo aborda en esta obra la necesidad de comprender adecuadamente la historia de España e Hispanoamérica, los lazos y los innumerables puntos en común que nos unen, huyendo así de la historia falseada y manipulada que se ha transmitido desde hace décadas. Sin lugar a dudas, esta trilogía pone en valor una historia de España de la cual hay muchos intereses que no esté
en buen término y que no salga a la luz. Creo que España y la hispanidad en sí le debe muchísimo al trabajo realizado por el doctor Gullo, el cual pues lo tenemos aquí esta tarde para presentar esta nueva obra. La otra persona fue Carmen Sánchez. Fueron Carmen y Humberto los que organizaron en esa ocasión mi primera visita a Marbella. Gracias a ellos pude presentar el libro y gracias a ellos pude conocer a Pedro Rodríguez, que ha tenido también desde ese momento que lo conocí una apertura de su corazón hacia mi persona y ha permitido que yo esté hoy acá con ustedes junto con los organizadores del Rotary, a los cuales también le doy un profundo agradecimiento. Como han escuchado, este libro, Lo que América le debe a España, es el cierre de la trilogía que comienza con Madre Patria, continúa con Nada por lo que doy perdón y termina con Lo que América le debe a España. Es un caso único en la historia de la humanidad lo que ha pasado con España, porque no ha habido, por lo menos de los que yo conozco, y soy profesor de Relaciones Internacionales desde los 22 años, ningún caso en la historia de la humanidad donde un pueblo, una nación, crea la historia que sus enemigos cuentan de ella. Ninguno. Sí, sería inimaginable a un romano creyendo la historia de Roma contada por un cartaginés. No, sería impensable. Sería impensable en 1914 a un francés creyendo la historia de Francia contada por un prusiano, por un alemán. Sería inimaginable. Sin embargo, ha acontecido algo único en la historia, es que un pueblo, una nación, cree la historia que sus enemigos cuentan de ella. La leyenda negra hoy la podríamos denominar como la primera fake news de la historia. Una completa falsedad. Una completa falsedad. Claro, dicen algunos, pero usted está haciendo leyenda rosa. Mire, yo no hago leyenda rosa de la conquista española de América, porque el solo mencionar la obra de España en América con los datos específicos hace caer la leyenda negra como un castillo de naipes, y parece tan imposible eso que hizo España, pero que lo hizo porque el testimonio está ahí, que nos parece que fuese una leyenda rosa, porque no hay tampoco ejemplo en la humanidad de ningún pueblo que haya realizado una labor cultural y de desarrollo como la que España realizó en América. Claro, se nos oculta porque la leyenda negra es la falsa historia de España contada por los enemigos de España. ¿Qué es lo que se nos oculta? El primer dato que se nos oculta es, como siempre, el primer dato de un razonamiento. Si yo le digo a ustedes, ¿no es cierto?, todos los hombres son inmortales, y después digo, Marcelo es hombre, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es, Marcelo es inmortal. Sí, el razonamiento es impecable, pero hay un problema. El problema es que la primera premisa es falsa, todos los hombres no son inmortales. Entonces, aunque el razonamiento sea correcto, la última premisa es falsa. Todos los hombres no son inmortales, son mortales. Y la primera premisa falsa, cuando se analiza la llegada de España en América, es la que sembraron los enemigos de España diciendo que eso era un paraíso, un Edén, donde ahí estaban los americanos vendiendo desnudos, haciendo el amor libre y comiendo mango. Miren, no señor, no era así. Los pueblos estaban en guerra unos con otros. Los guaraníes, que no habían formado un solo estado, combatiendo tribu contra tribu, en un infierno permanente donde lo que reinaba era la antropofagia. Esa es la verdad histórica. La verdad histórica, que había un imperialismo antropófago en México que devoraba nada menos que 20.000 personas de los pueblos que había dominado. Y lo mismo pasaba en Colombia, donde los pijaos estaban exterminando a la nación chica. No era un paraíso, América era un infierno. Y solo se explica la presencia española, que no es de conquista sino de liberación, justamente porque era un infierno que sufrían el 90% de la población.
Cuando Cortés llega a México, es inimaginable pensar que un pequeño grupo de hombres con 400, 600, ustedes quieren 700, pudiesen vencer a un ejército profesional que conoce el terreno, que ha combatido en el terreno y que estaba formado por 200.000 hombres. Eso es imposible. No hay ejemplo en la historia de la humanidad que haya acontecido, ni con armas automáticas hoy 400 hombres podrían vencer un ejército de 200.000 armado de piedra y dispuesto a combatir. Entonces siempre me dice un alumno en clase, profesor, pero trajeron el caballo. Mire, hijo, el caballo al cuarto día lo abrieron, los aztecas dijeron, este es un animalito como cualquier otro, no pasa nada, se mata fácil. No pasó nada. Entonces, ¿cómo Cortés pudo vencer? Es que Cortés era un genio, sin duda. Cortés fue un genio militar y un genio político. Equiparable se entiende a Julio César o a Alejandro el Magno, ¿cierto? Pero no alcanza un genio político, ¿verdad? Y un genio militar para que un genio con 400 o 700 hombres le gane un ejército de 200.000 hombres. Eso es imposible, por más que sea un genio, por más que sea un genio. Usted agarra el mejor director técnico del mundo, le da 11 jugadores que en vez de tener pies tienen empanadas y no le ganan a nadie. No es así, usted necesita 11 jugadores. Y lo que Cortés hizo fue darse cuenta de cuál era la situación real, que eso era un infierno y que por lo tanto los pueblos estaban hartos del imperialismo antropófago azteca porque le quitaba a sus hijos, a sus nietos, para comérselo. Esa es la verdad histórica. Y la verdad histórica es que si España fue a América a robar, y para robar hizo un genocidio, no tiene mucha lógica que aquel que va a robar, matar y asesinar se dedique a sembrar América de hospitales. Hospitales que en Lima y en México todavía están en pie. El hospital que funda Hernán Cortés, que lo hizo no como una obra del Estado, como una obra privada, hoy llamaríamos una fundación, está todavía en pie. Y fue en ese hospital en donde en 1975 se realizó la primera operación a corazón abierto de México. Tan malo era el hospital que sigue en pie como una fundación, es decir, con dinero de Cortés y después de sus sucesores, que todavía sigue en pie, sigue siendo gratuito, ¿no? Y ahí se realizó la primera operación a corazón abierto. Pero España sembró de hospitales gratuitos y dio una sanidad que hoy llamaríamos pública, en realidad era privada, aunque el Estado participaba ayudando, que cubría toda la población, blancos, negros, mestizos, indios. Pero después sembró América de colegios, que hoy llamaríamos colegios primarios y secundarios, que lo capacitaban a uno para ir a la universidad. ¿Y quién iba a los colegios? No crearon 100 y pico de colegios para españoles, porque españoles había 4, hubiesen estado vacíos. Los colegios eran para los indios. ¿Y qué estudiaban? Bueno, ahí era tanta la opresión española que los españoles, los sacerdotes españoles en este caso, se dedicaron a decirle a los indios: ¿cómo es tu lengua? Porque necesitas que tu lengua se transforme en lengua escrita. Y vamos a hacer una gramática de tu lengua. Y la gramática náhuatl y la gramática quechua aparece 15 o 20 años que la gramática inglesa y que la gramática se entiende alemana. Si tanto era la opresión que aquel que iba a oprimir dice: yo voy a hacer que ahora escribas en tu propia lengua y voy a darte una gramática y vas a aprender en este colegio tu propia lengua a escribirla, cosa que antes no existía, no sabían escribir. Y además vas a aprender español, pero además vas a aprender latín. ¿Y por qué latín? Porque el latín era la lengua de la ciencia en ese momento, como hoy lo es el inglés. Era la lengua con la cual uno podía moverse como profesor universitario desde Salamanca, se entiende, a Nápoles, pasando por la Sorbona. En esos colegios gratuitos las personas salían trilingües. Muchos de ustedes tienen hijos, o tuvieron hijos pequeños, o tienen nietos, y llevarlo a un colegio bilingüe ya es caro. Llevarlo a un colegio donde saliesen realmente trilingües, con capacidad de escribir en la lengua como un nativo, sería una hazaña y costaría una enormidad. Bueno, los indios iban a esos colegios gratuitos. El producto de esa educación se llamó nada más y nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega.
que hablaba y escribía quechua, hablaba y escribía español, hablaba y escribía latín, pero también hablaba y escribía lo que hoy denominamos italiano, en ese momento el toscano, porque es el primer traductor de la Divina Comedia. Tan mala era la educación que daba España, que daba este mestizo. Ustedes saben por qué se festeja en el mundo, la UNESCO festeja el Día del Escritor por 3 escritores. Shakespeare, no hace falta que diga quién es, ¿no? El padre de la lengua inglesa, de la literatura inglesa, Cervantes, y el Inca Garcilaso de la Vega. Es el producto de la presencia de España en América, de mamá princesa quechua y soldado español. Y ese mestizo estuvo muy cerquita de acá, en la ciudad de Córdoba, porque tenía su tío, y porque no había prejuicios raciales, como absurdamente dicen los negros legendarios. Su tío le donó toda su herencia a él, que era un mestizo nacido en América. Y él era un hombre rico, no necesitaba nada, no necesitaba dinero, ya era rico. Y sin embargo, acontece la rebelión morisca en Granada, en las montañas de Granada, que podía abrir la puerta a una nueva invasión musulmana, esta vez conducida por el Imperio Turco. Y en ese momento, este hombre, que es un hombre rico y culto, que no necesita nada, toma la espada para ir a defender a España, va a jugarse la vida para defender a España. ¿Y por qué? Si ya es rico. ¿Y por qué si él supuestamente no era español? Porque se sentía español, porque español éramos todos. Había españoles de América y españoles peninsulares.